En vez de identificarse con ese yo gozando de medicina a lo lindo, proceder en forma diferente. Decir, hombre, me está molestando demasiado este yo. Voy a desintegrarlo, voy a volverlo polvareda cósmica, para que no me siga atormentando con sus morbosidades. Luego, sumergirse en meditación, tratando de comprender lo que es la lujuria. ¿A qué sirve la lujuria? Aquel cuerpo que le sirvió a uno para satisfacerse en sus horas de placer, va al panteón, que allí le brotan gusanos por los ojos, por la nariz, por la boca, por los oídos, por el sexo, por todas partes. Después, ¿qué? Prosiguiendo, un esqueleto, no, hay un esqueleto y eso es todo. Un esqueleto con el que gozó, qué tonto fue uno. Cuando uno llega a entender eso, se hace consciente de lo necia que es la lujuria. Ya que uno lo ha entendido, entonces a suplicar a su madre propia, a esa madre divina que lleva en su interior, a esa virgen inefable, se desintegre ese yo horrible de la lujuria, ese que le estuvo atormentando la mente. Sucede que dentro del centro intelectual, aquí adentro, tenemos nosotros muchos rollos con escenas de morbosas, rollos de película ahí donde están escenas de ira, rollos donde aparecen las cantinas, rollos donde aparece el dinero, la codicia, etcétera, etcétera. Los yoes usan esos rollos para proyectárselos a uno pues en la pantalla de la mente y engordarse, fortificarse, hacerse más y más poderosos. Nosotros necesitamos destruir a esos yoes. Porque si nos identificamos con ellos, si les hacemos el juego, pues ellos agarran fuerza y cada día se hacen más potentes. Conforme uno vaya desintegrando esos yoes, la esencia, la conciencia que normalmente se encuentra embotellada entre ellos, se van liberando. Entonces uno va despertando en otras regiones. Durante las horas esas en que el cuerpo duerme, uno se irá viendo consciente fuera del cuerpo. Cuando ya el 100% de conciencia esté despierta, entonces uno estará iluminado. Podrá ver, podrá oír, podrá tocar, podrá palpar la verdad. Podrá entonces platicar con los seres inefables, cara a cara. Podrá conocer los misterios de la vida y de la muerte. Pero ya les digo a ustedes, necesitamos autoobservarnos. Conforme nos vayamos autoobservando, el sentido de esa autoobservación psicológica se irá desarrollando y desenvolviendo. Y cuando ese sentido se desarrolle, entonces podremos ver al yo que estemos trabajando. Si estamos trabajando en un yo de ira, lo veremos. Ese yo aparecerá ante nuestra vista. Y a medida que estemos trabajándolo para desintegrarlo, para pulverizarlo, iremos viendo el resultado de nuestro trabajo. Y cuando ya el yo se vuelva polvo, lo veremos cómo se vuelve polvo. Sí, pues el sentido de la autoobservación psicológica está latente en todos ustedes, pero necesitan desarrollarlo. Y se desarrolla, les digo, a base de autoobservación. Uno necesita vivir en estado de alerta percepción, alerta novedad, de instante en instante, de momento en momento, para autodescubrirse. Un ser humano realmente, o el humanoide, para hablar más claro, lo único que tiene adentro es un montón de yoes. Eso es todo. Cuando llega la hora de la muerte, ¿qué es lo que continúa en el más allá? Pues todos esos yoes. Tres cosas van al sepulcro: el cuerpo físico, la personalidad y el cuerpo vital. El cuerpo físico se pudre entre la sepultura. El cuerpo vital, o lingam saria de los indostanes, es el asiento
fundamental de todos nuestros metabolismos y funciones orgánicas. Nadie podría vivir sin el cuerpo vital. Todos lo tenemos dentro. Tal vehículo, tal cuerpo se va descomponiendo poco a poco ante la fosa sepulcral. Mas también va otra cosa, la tercera, la expersonalidad. Nadie nace con una personalidad. La personalidad es hija de su tiempo, nace en su tiempo, muere en su tiempo. La personalidad se forma durante los primeros 7 años y se robustece con el tiempo y las experiencias. La personalidad es energética, sutil, no se puede ver con los ojos de la carne, pero quien desarrolle el sentido de autoobservación psicológica podrá verla. Ella entra al sepulcro, sale de allí cuando los dolientes le van a llevar flores. Con la imaginación ella modela esa, dijéramos, la parte invisible de ese sepulcro. Entonces ese sepulcro ante ella parece una casa, la casa donde vivió, o el cuarto del hospital donde murió, etc. Y allí entra y sale. Cuando los dolientes van a visitarle, se alegran. Claro, el deber de los dolientes es visitarle, llevarle flores. Hay que tener un poco de piedad por las sombras de nuestros seres queridos. Ir al panteón es necesario. Si a la personalidad se le pone sobre la sepulcro, el día de los muertos, su comida que acostumbraba, etc. Esa expersonalidad realmente comerá la parte sutil de la comida, la parte etérica, dijeran. Ahora comprenderán ustedes por qué esos alimentos que se llevan al panteón el día de los muertos quedan como desvitalizados. Si uno los prueba todo al otro día, nota que les falta algo. Ese algo que les falta, esa parte sutil o etérica o metafísica que realmente el difunto amado se comió. De manera que la expersonalidad tiene una realidad, existe. Pero poco a poco, para bien de todos, esa expersonalidad se va disolviendo lentamente. Mas hay algo que no va a la fosa sepulcral. Me refiero a los yoes. El yo de la ira, el de la codicia, el de la envidia, etc. Todos esos yoes que son nuestros errores, nuestros defectos. Todo ese enjambre de demonios que llevamos dentro. Esos no van a la fosa sepulcral. Esos continúan en la quinta dimensión. Van y vienen y se mueven por todas partes. Viven en la quinta dimensión, viven inconscientes como sonámbulos. Esos yoes tienen existencia, existen realmente. Obviamente, la eternidad se los devora. Más tarde los expulsa. Hay una ley que se llama la ley del retorno de todas las cosas. Es decir, todo retorna, todo regresa, todo vuelve al punto de partida original. Los astros regresan siempre alrededor de sus soles, al punto de partida original. Los átomos dentro de las moléculas, en órbita alrededor de sus centros de gravedad, regresan al punto de partida original. ¿Por qué seríamos nosotros una excepción? ¿Por qué? Si regresan las estaciones, si regresan los átomos y los astros, si todo vuelve al punto de partida original, ¿por qué nosotros podríamos ser una excepción? Dios no viola sus leyes, ellas siempre son inmutables. Así pues, es necesario entender que los astros y nosotros todos regresamos. En su tiempo y en su hora, la esencia, la conciencia, quiere volver y vuelve. ¿A dónde vuelve? Se nos ha dicho que continúa
en la semilla de nuestros descendientes. Y así es. Así es. Obviamente, los seres humanos todos tienen un 3% de conciencia despierta y un 97% de conciencia dormida. Pero ese 3% de conciencia despierta no está embotellado. Lo que está embotellado es el 97% de conciencia. El 3% de conciencia libre impregna al huevo fecundado en su tiempo y en su hora. Y entonces se forma un nuevo organismo dentro del vientre materno. Uno va a nacer entre aquellas parejas con las que está relacionado. Está relacionado por vínculos de sangre. Normalmente continúa en la semilla de sus descendientes, pero continúa y allí vuelve. Repito, la esencia impregna el huevo fecundado y se forma un nuevo cuerpo físico. Ese cuerpo se forma en el vientre materno. Los ángeles del destino dotan a ese cuerpo físico del principio vital, del asiento vital. Y cuando nace la criatura, cuando viene al mundo, entonces la esencia penetra, es decir, lo que es de conciencia libre, penetra dentro del cuerpo del recién nacido. Y nace el niño, viene a la existencia. Durante los primeros meses de nacido el niño, aún más durante los primeros 3 años, los yoes todavía no han tenido oportunidad de meterse en ese cuerpo de la criatura. Esos yoes dan vueltas alrededor de la cuna, van y vienen libremente. Quieren meterse, pero no tienen la oportunidad. Porque para meterse se necesita la personalidad, y la criatura nace sin personalidad. Necesita formar una nueva, y la forma durante los primeros 7 años de la infancia. Más tarde comienzan esos yoes a meterse dentro del cuerpo del niño. Entonces aparecen los primeros relámpagos de ira o de celo, etc. Pero mientras esos yoes no se han metido en el cuerpo de la criatura, el niño es absolutamente inocente. Sin embargo, el 3% de conciencia que tiene ahí metido entre el cuerpo le da autoconciencia. Le da conciencia despierta. De manera que un niño tiene conciencia despierta. El niño recién nacido está despierto y nosotros no. El niño recién nacido nos ve a nosotros como somos. Y nosotros creemos que él no se da cuenta de nada. Pero cuán equivocados estamos. Él está despierto y nosotros dormidos. Él nos mira con piedad y nosotros creemos que los piadosos somos nosotros. Él recuerda su vida anterior y los seres humanos comunes y corrientes no la recuerdan. Él está en contacto con el mundo invisible, ve a sus amigos de la quinta dimensión que van y vienen, a veces se sonríe, a veces está triste. Y nosotros